nombre es Sergio Emerson y quiero agradecer la invitación del Instituto Lectio, felicitarlos también a esta institución por difundir estos eventos de carácter académico en beneficio de toda la población jurídica. Asimismo, agradecerles a cada uno de ustedes hoy sábado que se están tomando un pequeñito momento de su tiempo a efecto de estar presente en estas capacitaciones. Es importante, sobre todo en estos momentos en los cuales nosotros nos encontramos, saber que las capacitaciones son muy importantes para la población en general. Un saludo para Carla, que nos dice presente, y para toda la persona que en estos momentos se están conectando a través de lo que son las redes conferencia. Ya a partir del día lunes, por ejemplo, ya a través del Ministerio de Educación se está implementando la educación a través de lo que son la plataforma virtual. Esto nos permite de una u otra forma poder entablar comunicación con los estudiantes, y a pesar de que estamos separados por la distancia, podemos estar juntos también a través de estas intervenciones que siempre son provechosos en pro y en beneficio de la comunidad jurídica. Entonces, mi agradecimiento al Instituto Lectio y a cada uno de ustedes, estimados amigos, que se están conectando en la programación del día de hoy. Hablar sobre el tema, como este taller que han tenido a bien de desarrollar el Instituto Lectio de Derecho Penal, engrupa muchas cosas o muchos pensamientos. Porque el derecho penal es aquella ciencia, para algunos no es ciencia, que se encarga de regular la conducta de las personas en sociedad. Por ello es, por ejemplo, que en el Código Penal vamos a encontrar nosotros libros, artículos que precisamente van a subsumir determinadas conductas. Y eso lo vamos a ver como los delitos contra la administración pública, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, pero también nuestro Código Penal nos va a regular, estimado, parte procesal. Y dentro de la uno, lo que nos señala lo teórico, y lo otro, lo que nos señala el aspecto práctico. Porque para que un abogado se forme completamente, tiene que tener, por ejemplo, por un lado, el aspecto teórico que enriquezca de conocimiento, y por el otro lado tiene que tener el aspecto práctico. Y la práctica judicial, la práctica fiscal, nos permite finalmente ver de cómo se van a subsumir determinadas conductas en un artículo, de cómo uno va a actuar, por ejemplo, en los casos de flagrancia delictiva, que es uno de los presupuestos para incoar proceso inmediato, de qué forma una persona que diga yo voy a confesar sinceramente, cumple o se corrobora con demás elementos de convicción, o cómo se va ejecutando. Entonces, la práctica fiscal finalmente permite tener de conocimiento de cómo el proceso penal en nuestra actualidad se va a regir por lo que señala el Código Procesal Penal y también por principios muy importantes. En ese sentido, vamos a empezar desarrollando primero algunas cuestiones básicas de este estado de emergencia, para luego hablar del proceso penal que forma parte del proceso común, y finalmente arribar a lo que es el proceso especial y hablar sobre este tema de terminación anticipada. Entonces, como estamos en un tema de coyuntura, correcto, de igual forma, Juan, saludo para Juan, saludo para toda la persona que se están conectando, mi agradecimiento a cada uno de ustedes, y reitero nuevamente el agradecimiento al Instituto Lectio. Estamos en un estado de emergencia. Estamos en un estado de emergencia sanitaria por 90 días, en el cual el presidente de la República ha decretado, ¿no es cierto?, diferentes prohibiciones. En un estado de emergencia siempre se restringen derechos, y hay un derecho fundamental que forma parte del derecho procesal también, que es el derecho a la libertad, al libre tránsito. Es más, este derecho a la libertad acompaña también a una persona que está siendo sometida a una investigación. Es decir, un investigado tiene derecho a afrontar su proceso en libertad, ¿sí? Tiene derecho a enfrentar su proceso en libertad. Solo por mandato judicial y debidamente motivado se puede restringir
a la libertad, es decir, a través de una sentencia firme y condenatoria, o también quizás a través de un requerimiento de prisión preventiva que es declarado fundado. En esos casos sí hay restricción del derecho fundamental que viene a ser la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad de tránsito no solamente lo reconoce nuestra constitución política, sino la Corte Interamericana también manifiesta sobre la libertad que tiene que tener la persona. Y eso es un bien jurídico tutelado de carácter individual. Sin embargo, así como existen derechos individuales, existen derechos colectivos. Y cuando uno, estimados amigos, imaginariamente pusiera en una balanza derechos individuales y derechos colectivos, siempre van a sopesar los derechos colectivos sobre cualquier derecho individual. Entonces, por ejemplo, hay un tema de siempre controversia cuando uno habla la prisión preventiva. Sobre la prisión preventiva, derechos individuales de la persona que está siendo sometida a una investigación y sobre la cual recae una prisión preventiva, pero también vamos a ver la participación que tiene el Ministerio Público a través del jus puniendi, a efecto de que finalmente se busque de que él eludir, restringir, obstaculizar o variar algún tipo de elemento de corrupción. Finalmente el Ministerio Público y los eslogan que le atribuyen es sociedad. Entonces los derechos sociales van a preponderar sobre derechos individuales. Y en un estado de emergencia podemos ver que el estado de emergencia se tiene que tomar medidas. Y estas medidas van a restringir derechos dentro de individuales, la libertad de tránsito. Ante estimados amigos, vamos a ver que parte de la población le parece un poco complicado estar en un contexto porque el no salir, el no transitar, y si son dependientes, por ejemplo, o independientes, la situación se complica, por ende es que necesitan transitar. Sin embargo, ante ese tipo de accionares se van cometiendo los primeros delitos tipificados, por ejemplo, en el libro de los delitos contra la salud pública. Cuando hablamos por ahí el artículo o el artículo 292, que son artículos que se podrían subsumir en conductas cuando el agente infrinja y vulnere el bien jurídico tutelado que viene a ser, por ejemplo, salud pública. Ahí podríamos ver en la descripción, por ejemplo, del tipo penal del artículo 289, nos señala lo siguiente: el que a sabiendas propaga algún tipo de enfermedad peligrosa o contagiosa será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 10 años. Si a consecuencia de la propagación, reiteramos, a consecuencia de la propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa se ocasiona otra lesión al bien jurídico tutelado que viene a ser la vida, ocasionándole lesiones graves o ocasionándole la muerte, la pena privativa de libertad será no menor de 10 ni mayor de 20 años. El artículo 292 nos habla de violación de medidas sanitarias, es decir, el agente, cualquier persona que a sabienda de la existencia de una norma sanitaria o de los decretos existentes introduce al país o propaga, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 10 años. Entonces, a pesar que existen artículos que se encuentran subsumidos en nuestro Código Penal, parte de la población todavía sigue haciendo caso omiso a estas circunstancias y por ende que se dan detenciones, por ejemplo, en situación de flagrancia delictiva. Son situaciones porque si a una persona finalmente lo atrapan cuando noche donde no hay inamovilidad, es un caso de flagrancia, sin lugar a dudas. Hay un decreto supremo mencionado por el presidente de la República y aparte de eso también promulgado en el diario de mayor circulación, El Comercio, y evidentemente se tienen que cumplir, sin lugar a dudas. Pero así como se cometen estos delitos contra la salud pública, también se cometen delitos, por ejemplo, de resistencia y desobediencia a la autoridad, ¿correcto? Y dentro de los medios de comunicación hemos visto muchas veces el comportamiento de parte de la ciudadanía agrediendo a los efectivos policiales, ¿correcto? También se puede dar en un estado de emergencia el abuso de autoridad, porque el uso de fuerza eminentemente tiene que ser gradual, por ejemplo, al momento a un ciudadano, porque al momento de la intervención, si el ciudadano, por ejemplo, quiere cooperar, definitivamente ahí no estaríamos hablando del por qué uno tendría que hacer uso de la fuerza. Pero si existe resistencia
por parte de este ciudadano, ahí sí, por ejemplo, la situación podría cambiar, porque si hace resistencia, aparte de eso, verbalmente agrede, entonces estaríamos hablando de una situación donde podría hacerse uso de la fuerza. Entonces, sobre este caso, incluso han habido bastantes polémicas, se han escrito durante estos días bastantes comentarios o análisis sobre los delitos en estado de emergencia. Ahora, hace poco, se ha hablado mucho de la va a tener que entregar a parte de la población, y ahí ante ese tipo de situaciones se va a tener que hacer contrataciones directas. Las contrataciones directas tiene que haber postores, pero en esa situación se podrían dar también delitos de corrupción, ¿correcto? Por ejemplo, aprovechamiento indebido del cargo, negociación incompatible, peculado. A propósito de ello, ya en el comercio, el sábado pasado, se ha señalado que existen alrededor de 32 casos de delito de corrupción de funcionarios que se han dado en este estado de cuarentena. 32 casos de delito de corrupción de funcionarios que se han estado dando en este estado de cuarentena, incluido ya una prisión preventiva. Entonces, podemos ver de que ante esta situación, correcto, estimados amigos, se cometen delitos. El estado de cuarentena no significa que a pesar que exista restricción de derechos fundamentales, finalmente no se termina cometiendo delitos, e incluso como hurto y robo que se han dado. Por ende es que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, ha señalado lo siguiente después que se declaró en emergencia el territorio nacional. Por ejemplo, se ha manifestado de que la Fiscalía de todo no iba a parar. Es decir, el Ministerio Público finalmente tenía que seguir realizando sus actividades. Por ende, las fiscalías que ven investigaciones de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar seguían laborando y siguen laborando actual actividad. Las fiscalías de igual forma están de turno y posturno de la misma manera, porque el Ministerio Público sabe, como titular de la acción penal, que tiene que actuar de oficio ante circunstancias ilícitas. Por ende es que siguen en funcionalidad, y no solamente están trabajando el personal fiscal, sino también labora el personal administrativo, es decir, el asistente en función fiscal, el asistente administrativo, quienes están laborando en pro de las actividades. Y se han dado muchas denuncias también de agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar. Hay investigaciones por tentativa de feminicidio que en la actualidad en este estado de cuarentena, por ejemplo, se está teniendo a bien de llevar a cabo. En ese sentido, ante la comisión de estos hechos delictivos, vamos a ver qué situaciones procesales podríamos ver. Dentro de ello, vamos a empezar señalando a las etapas procesales que rigen nuestro sistema penal. Nuestro código es del año 2004. El 2004 en el Distrito Judicial de Guaura, pero obviamente antes del 2004 ya se empezaba a pensar y a planificar la reforma procesal que tenía que existir. Sobre todo el cambio que se tenía que hacer al código del año de 1940. Porque el código de 1940 tiene dos estadios procesales, la etapa instructiva y la etapa de juzgamiento, por ejemplo, ¿correcto? Donde se les señala que es un modelo inquisitivo, porque finalmente el abogado no puede plantear, por ejemplo, controles de plazo. Y definitivamente una persona sometida a esta investigación va a estar en la longevidad y estando los casos durmiendo en el sueño de los justos, por ejemplo. Entonces la diferenciación es que con el código del año 2004 se tenían que preponderar determinados principios que no existían con este código de 1940, que dicho sea de paso, no se ha incorporado en su totalidad en el territorio nacional. Si no, por ejemplo, veamos nada más aquel Lima cercado, la fiscalía que ven investigaciones de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, siguen viendo las investigaciones con el caso del año de 1940. Incluso fiscalías de lavado de activos hace 3 años aproximadamente tenían que ver casos con el código del año 1940 y también tenían que ver casos con el año 2004, ¿correcto? Entonces el fiscal y el juez se ponían ambos chips con el nuevo Código Procesal Penal y chip con el antiguo Código Procesal Penal. Salen las fiscalías de descargo, los juzgados de descargo, a efectos de poder implementar en su totalidad este nuevo sistema procesal penal. Sobre la terminología, de nuevo, definitivamente también ha existido mucha controversia. Nosotros, por ejemplo, podemos ver y visualizar
que hay bastantes diplomados que señalan nuevo Código Procesal Penal, no solamente acá en Lima, sino a nivel nacional. Entonces, cuando uno analiza qué es nuevo, lo nuevo es reciente, sin lugar a dudas, ¿correcto? Lo nuevo es algo fresquito, algo que recién salió. Ese es algo nuevo. Pero nuestro código, el nuevo Código Procesal Penal, es del año 2000. Y del 2004 a la fecha, ya son aproximadamente 15 años, ya no podríamos hablar de nuevo. ¿Dónde entonces radica el problema? Alguien me dirá, el problema radica es que en nuestro código siguen poniéndolo nuevo Código Procesal Penal y deberían ponerlo, por ejemplo, código del año 2004. Bueno, nuestro código, si nosotros tenemos al lado, nos va a señalar nuevo Código Procesal Penal. Entonces, ¿cuál es el problema? De que todavía parte de los operadores judiciales, del Ministerio Público, los defensores públicos, nos vamos adecuando a este nuevo sistema procesal penal, nos vamos adecuando a los sistemas de audiencia, nos vamos adecuando a las instituciones procesales que tienen que haber, porque alguien me decía, en el caso por ejemplo de los que se dedican a litigar, la litigación pareciera que en el Perú es diferente. O sea, uno cuando litiga acá en Lima y luego tiene una audiencia en Chiclayo, luego se va a Piura, luego se va a Ancash, pareciera que el sistema procesal a nivel nacional, pareciera que se tienen códigos diferentes. Entonces, estamos en el estadio de poder hacer una interpretación más adecuada del sistema procesal y ver que a nivel nacional realmente se pueda en uniformidad aplicar de manera correcta este sistema del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, el Código del año 2004 empieza a señalar principios que se habían perdido con el Código del año de 1940. Dentro de ello, un principio importante que viene a ser la oralidad. Es decir, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, estimados amigos, ¿cuántos de ustedes hizo un test antes de estudiar la carrera de Derecho? Y quienes son abogados, ¿cuántos de ustedes hizo un test vocacional? En ese test vocacional, por lo general, va a salir carreras aledañas, es decir, bien te toca abogado, ciencia de las comunicaciones o quizás profesor, pero en ambas carreras siempre se habla el tema de hablar, el tema de persuadir, el tema de convencer, el tema de estar en contacto con la población utilizando siempre la palabra, ¿correcto? Entonces, el derecho con el Código del año 2004 pues tuvo una preocupación. Señalaba que con el Código del año de 1940 lamentablemente teníamos a los operadores de justicia, incluso abogados e incluso fiscales, que solamente eran de escritorio y el tema de la oralidad se había perdido. Es decir, el tema de ser una persona que aplica la oralidad en el proceso penal se había dejado de lado y se había pasado solamente a un abogado, por ejemplo, de escritorio. Y si uno analiza el test profesional, no es un test de escritorio, no es un tema de escrituralidad, sino nos habla de un profesional que tiene que tener habilidades comunicativas de persuasión. Entonces, el Código del año 2004 dijo, no, principio de oralidad se tiene que aplicar y tenemos que desterrar el tema de la escrituralidad. No obstante de ello, eso ha sido y hasta la actualidad es muy complicado que en su totalidad se aplique tema de oralidad. Y eso lo voy a sustentar a continuación. ¿Por qué? Porque el principio de oralidad perfecto va a estar relacionado solamente a los sistemas de audiencia. Es decir, si yo hablo oralidad, estoy hablando de sistemas de audiencia. Y dentro de los sistemas de audiencia no solamente es juicio oral, claro, en nuestro Código Penal nos va a señalar que la etapa de juicio oral es la etapa más importante del proceso penal, porque finalmente los sujetos procesales llegan con su teoría del caso, ¿cierto? Por ahí un magistrado, el doctor San Martín, señaló que no hablemos de teoría del caso, sino hablemos de criterios. Finalmente, criterio adversarial por parte del Ministerio Público, el criterio de la defensa, y hablemos de tema de criterios. Pero en la etapa de juicio oral se ve más marcado el tema, por ejemplo, de la oralidad, porque los abogados tienen que oralizar el alegato de apertura, el alegato de clausura, tienen que realizar en forma adecuada un interrogatorio, un contrainterrogatorio, utilizar las objeciones y fundamentalmente en juicio oral incorporar, por ejemplo, la prueba necesaria. Y la prueba necesaria es a través del debate que se hace del interrogatorio contra interrogatorio. De igual forma, si no presentó pruebas, por ejemplo, en la etapa intermedia, en la etapa de juicio oral, momentos en poder implementar o presentar pruebas.
Por ejemplo, aquellas pruebas que han sido de conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación, primera situación. Segunda situación, aquellos que requieren la especial motivación. Ahora, no es sencillo pues ahí, por ejemplo, decir que esto solamente va a ser escrito, sino tiene que ser oral. Y ahí les pregunto, estimados amigos que me están viendo, ¿cómo vamos en el aspecto de oralidad? Y dentro del aspecto de la oralidad va relacionado a la personalidad inclusive de cada individuo. El abogado pues no puede ser tímido. El abogado tiene que ser una persona que habla, que le gusta debatir, con conocimiento eminentemente, y tiene que argumentar, tiene que ser argumentativos. Entonces, un abogado tímido, un estudiante tímido, no podría elegir la carrera de abogado, ¿correcto? Porque el abogado lucha. Por alguien me dice, pero no, lo que pasa es que yo voy a tener derecho corporativo, derecho, pero bueno, la esencia en el tema penal siempre va a ser de que el abogado utilice siempre la oralidad. ¿Cuál ha sido el primer problema? Lo que sucedía es que en las acciones todos veían solamente oralidad. Es decir, todos creían de que el sistema era oral y que... ¿Y cuáles eran los primeros problemas? Cuando el Ministerio Público, por ejemplo, solicitaba un requerimiento de prórroga de investigación preparatoria. La prórroga de investigación preparatoria se va a dar cuando el fiscal, en un proceso simple, se le agotan sus 8 meses cuando ha sido declarado complejo, por ejemplo, la investigación, ¿correcto? Y el fiscal, como quiere seguir investigando, ya no puede hacer una ampliación. Por ejemplo, en las diligencias preliminares puede empezar por 120 días y luego para ampliarla tendría que declararlo complejo. Si ha formalizado la investigación preparatoria, tendría y empieza declarándolo complejo por 8 meses, ya no podría ampliar. Lo que ahora tendría que hacer es requerir como ente requiriente. Y ese requerimiento se va a hacer. Ese requerimiento se hará ante el juez de investigación preparatoria, que dicho sea de paso, juez que no existía con el código del año 1940. Entonces, la preparatoria programará fecha y hora para la audiencia de prórroga de investigación preparatoria. Y yo les pregunto, amigos, ¿cuál es la naturaleza de una audiencia de prórroga de investigación preparatoria? Si dejo de lado la prórroga y digo el juicio oral, finalmente el juicio oral tiene como objetivo el cumplimiento de los principios. Ahora le da inmediación, contradicción, por ejemplo, publicidad, para ver, en el caso del fiscal, que se logre una condena, una sentencia condenatoria. Y el abogado, que se logre una condena absolutoria, por ejemplo, o que se le reduzca la pena, porque el buen abogado no solamente es aquel que logra que le den en libertad, sino aquel que logra que la pena, por ejemplo, se dé en un grado menor, ¿correcto? Entonces, esa es la esencia del juicio oral. Pero la prórroga de investigación preparatoria, ¿cuál será la esencia? ¿Cuál es la esencia de una audiencia de prórroga de investigación preparatoria? Para empezar, en un primer momento, ¿es oral o es escrita? Ya eso lo vamos a señalar más adelante. Vamos a ver, estimados amigos, que la esencia fundamental de una audiencia de prórroga de investigación preparatoria es fundamentalmente debatir el motivo del por qué el fiscal solicita continuar con la investigación. Y el abogado defensor tiene que exigir al fiscal que ésta sea proporcional y racional en el tiempo que ha tenido para investigar un caso. Y ahí les voy a contar los primeros problemas que han existido muchas veces con esta implementación del nuevo sistema procesal penal. Porque como uno creía que la oralidad solamente iba a ser juicio, sucedió en una ocasión el siguiente hecho. Era una audiencia de prórroga de investigación preparatoria, ¿correcto? La audiencia de prórroga de investigación preparatoria. Y el fiscal sustentó los motivos de la prórroga. Más o menos dijo así: señor juez de investigación preparatoria, estamos aquí reunidos a efectos de acudir a su despacho y solicitar la prórroga por 8 meses de nuestra investigación, en razón que en el decurso de la misma hemos hallado nuevos elementos de convicción, la cual es necesario tener que hacer la ampliación de las declaraciones de los testigos que se le ha tomado en las diligencias preliminares. Asimismo, es necesario solicitar a entidad A, B, C, D determinada documentación a efecto que nos remita, y de esta manera poder tener con mayor claridad la comisión de los hechos delictivos. De igual forma, señor juez, hemos hecho una pericia. Esta pericia, el perito ha señalado de que por favor exista una ampliación del informe pericial. De forma, en el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, oficiado a las entidades, y las entidades, por ejemplo, solamente nos han remitido 2 entidades, las otras 2 no.
Por ende, hay que reiterar, hay que tomar declaraciones, hay que esperar el informe pericial y por ende solicito la prórroga de 6 meses más. Entonces, eminentemente ese es el planteamiento del fiscal. Si uno fuera abogado defensor, ¿cómo refutarías ese planteamiento? Y ahí se dio una situación que yo me recuerdo hasta ahora. El abogado defensor empezó con reglas especiales de técnica de litigación oral. Por ejemplo, hay una regla fundamental en el aspecto de una técnica a nivel de juicio, a efecto de generar persuasión, es posicionarte muy bien, cerrar el saco y guardar 5 segundos antes de empezar tu alegato de apertura. 5 segundos. ¿A efecto de qué? A efecto de que generes la expectativa. Porque guardar 5 segundos va a generar expectativa en las personas. ¿Correcto? Entonces, este abogado empezó con esa técnica fundamental. Y cuando yo le vi, dije, se va a oponer seguramente con los argumentos adecuados. Sin embargo, después de ese buen inicio, empezó diciendo lo siguiente: mi patrocinado es inocente, se le están imputando cargos, estos cargos nada tienen que ver con los hechos, por ende, y el juez le dijo lo siguiente: un momentito, señor abogado, estamos en una audiencia de prórroga de investigación preparatoria, no estamos en una audiencia de juicio oral. Y el abogado le dijo: pero un momentito, señora jueza, déjame terminar, correcto, déjame terminar, es simplemente mi introducción. Y el abogado empezó. Seguía diciendo que este caso nada tiene que ver, que le están imputando hechos que nada tienen que ver con su participación, y la jueza finalmente le dijo lo siguiente: a ver, señor abogado, un momentito. Estamos en la audiencia de prórroga de investigación preparatoria. Acá el señor fiscal está solicitando 6 meses para continuar con la investigación. La pregunta es sencilla: ¿usted está de acuerdo con esos 6 meses o no está de acuerdo con esos 6 meses? Como el abogado no había repasado y no sabía la esencia, dijo lo siguiente: si el fiscal pide 6 meses, yo no me opongo, denle los 6 meses. Eso fue la respuesta. Y adivinen qué, estimados alumnos, ¿quién era el que estaba más preocupado y suele estar muchas veces más preocupado y más tensionado en un proceso penal? El imputado. Porque el imputado más bien hacía sus análisis y decía: ¿cómo? Si el caso es solamente de dos imputados, hemos permitido que le declaren complejo, ¿y cómo va a pedir 6 meses? Finalmente, el mismo imputado decidió conversar con la jueza, y la jueza le dijo: ahí tiene su abogado, y su abogado que le dé las explicaciones. Entonces, ¿qué se veía? Que a veces solamente uno, en el principio de oralidad, pensaba de que todo era juicio, pero dejaba de lado, por ejemplo, audiencias como la prórroga de investigación preparatoria, la tutela de derechos, excepción y procedencia de acción, el impedimento de salida del país o la famosa preventiva, sin dejar de lado las audiencias de la etapa intermedia, control de acusación o control de sobreseimiento, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, esa situación, estimados amigos, nos decía que la oralidad tiene que ser en un sistema de audiencias, y hay que conocer que cada sistema de audiencias tiene su propia particularidad. Si hablamos de la incoación de proceso inmediato, que nos señala el Código Penal en los artículos 446, 447 y 448, también hay que saber temas relacionados a conocimiento del sistema de audiencias y cómo explicar y exponer en la etapa de juicio oral. Porque dicho sea de paso, el código no te dice todo. Nuestro código tiene varias lagunas, entonces uno tiene que aplicar la dogmática, la doctrina, la jurisprudencia para poder enriquecer un poco más y finalmente hacer una buena presentación, ¿correcto? Que esto viene a ser el objetivo. Entonces, la pregunta del legislador: todo es oral. Y yo les pregunto, ¿realmente nuestro sistema procesal penal se aplica en todo sentido la oralidad? ¿O solamente lo aplicamos en un sistema de audiencias? Reitero, la oralidad lo aplicaremos solamente en todo el sistema procesal penal, o será propio de un sistema de audiencias. Y muchos dirían, por ejemplo, lo siguiente: no, es de un sistema de audiencia y la oralidad es en todo. Por eso se han visto situaciones, quienes laboran en el Estado, por ejemplo, de abogados litigantes, que a veces solamente con la oralidad solicitan de que
les entreguen copias, por ejemplo. Antes, ¿no? Porque ahora sí, el abogado litigante puede tomar fotografías, pero antes que se dé esto, por ejemplo, el abogado decía, pero la oralidad es importante, por ende, yo le estoy exigiendo ahorita fiscal, yo, señor fiscal, le estoy exigiendo ahorita que me dé copias, ¿no? Entonces, por ejemplo, se podrían dar estas situaciones y ahí uno diría, oralidad en todo el sentido no es. Y lo que es peor aún, por ejemplo, al término de la etapa de la investigación preparatoria, cuando se emite la conclusión de investigación preparatoria, que para que sea efectivo, se tiene que poner el conocimiento de los sujetos procesales y del juez de investigación preparatoria, ¿de acuerdo? Después de ello, el Ministerio Público va a tener 3 oportunidades. Por ejemplo, podemos poner en un primer momento, si el fiscal considera que existen elementos de convicción suficientes para llegar a juicio, que sus elementos de convicción tengan, a través del estándar probatorio, legalidad, pertinencia, conducencia, utilidad, sea individualizado al presunto antecedentes concomitantes y posteriores, tenemos la imputación clara. Entonces lo que se hará en esos casos, por ejemplo, es emitir un requerimiento de acusación. Tiene que emitirse un requerimiento de acusación. Pero si sucede lo contrario, si por ejemplo se ha extinguido la acción penal, no existen elementos que se le pueda incriminar al imputado, el hecho no constituye delito o no tengo los elementos de convicción suficientes, por ejemplo, emitiré un requerimiento de sobreseimiento. No voy a hacer una acusación definitivamente con una acusación. Y si tengo pluralidad de imputados, ejemplo, 10 personas que están siendo sometidas a una investigación, contra 5 de ellos se ha investigado, se ha hallado elementos de convicción, pruebas que tengan pertinencia, conducencia y no se tiene lamentablemente completo, solo se tiene legalidad, pero no hay pertinencia, no hay conducencia. Entonces, contra los 5 que no he hallado, voy a tener que sobreseer, y contra los 5 que he hallado voy a tener que requerir una acusación. Este requerimiento es requerimiento mixto. Se le pone el conocimiento del juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria corre traslado a los sujetos procesales por el plazo de 10 días. Pongamos el ejemplo de requerimiento de acusación. Corremos traslado a los sujetos procesales por el plazo de 10 días para que ellos hagan observación a este requerimiento de acusación. Planteen, por ejemplo, excepciones de improcedencia de acción. Planteen las observaciones de este requerimiento, soliciten requerimiento. Pero también hay algo muy interesante, que presenten sus medios de prueba, el caso de los abogados litigantes, lo cual se va a ver en la audiencia de control de acusación. Y ahí les cuento lo siguiente, y del por qué digo que la oralidad no es cierto que se aplica al 100% en nuestro sistema. Y va a ser muy complicado en todo caso que se aplica también. ¿Por qué? Porque era un abogado que sabía que la oralidad era importante, había leído, había asistido a los cursos y le habían dicho porque la oralidad se aplica en todo el sistema procesal penal. Sin embargo, en la audiencia sucedió lo siguiente. Audiencia de control de acusación. El juez dijo lo siguiente: antes de pasar al análisis formal, sustancial de lo que es este requerimiento de acusación, algunos de ustedes, sujetos procesales, están planteando observaciones al requerimiento fiscal. Eran 5 abogados, 4 de ellos presentaron requerimientos de sobreseimiento, cuestiones previas, excepciones de improcedencia de acción, por ejemplo. Y así fueron primer abogado, segundo abogado, tercer abogado, cuarto abogado, todos los abogados presentando. Le tocó a este quinto abogado que no había presentado, ojo, no había presentado por escrito, porque la norma te dice, en 10 días se corre traslado a los sujetos procesales, y los sujetos procesales por escrito presentarán las observaciones a requerimiento fiscal. No lo habían presentado. ¿Y qué sucedió? Este abogado le dijo a su patrocinador: es importante, siempre estamos en un sistema oral. Entonces, en juicio, cuando dijo ningún abogado ha presentado, ¿correcto? El abogado se puso en pie y dijo lo siguiente: señor juez, yo ahorita, aplicando mi principio de oralidad, voy a incorporar 5 observaciones y voy a plantear 8 más. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos ver de una u otra forma que la oralidad no es del todo, sino que en el caso, por ejemplo, de oralidad, se va a aplicar previo a un tema de escrituralidad. Y quienes elaboramos para el Estado nos vamos a dar cuenta de esa situación. Por ejemplo, en el caso de la emisión de un fiscal, el fiscal emite disposiciones, requerimientos y
Pero un fiscal emite disposiciones, providencias y requerimientos. Claro que está alguien me dirá, pero el asistente en función fiscal es el que en realidad proyecta. Bueno, eso es un tema diferente totalmente. El que va a tener que evaluar y va a tener la responsabilidad funcional es el fiscal. Tiene responsabilidad de carácter administrativa, correcto. Entonces, veremos ante esa situación de que cuando llega un caso, una denuncia, uno lo analiza y uno lo resuelve aplicando realidad. O sea, si el principio de oralidad sería preponderante, llega la denuncia, yo a través de la oralidad digo, este caso no se investiga o este caso se investiga. Si se trata de un requerimiento de prisión preventiva, yo oralmente podré decir que este requerimiento de prisión preventiva se dé o que se dé el requerimiento de impedimento de salida del país en forma oral. Si el abogado plantea una tutela de derechos, por ejemplo, cuando es vulnerado el artículo 71 del Código Penal, dirá planteo tutela de derechos en forma oral. Pues no. La oralidad viene solo en el sistema de audiencias. Lo demás, estimados doctores, tiene que ser necesariamente de escrituralidad. Es decir, antes de aplicar tema de oralidad, es un tema de escrituralidad. Posiblemente a muchos que trabajan dentro de la entidad del Estado van a entender lo que yo les estoy mencionando. Porque dentro de esa disposición, dentro de la disposición de archivo, prórroga de investigación preparatoria y ni qué decir de requerimiento o acusación, tiene que estar debidamente motivado y debidamente redactado. Si está mal redactado, mal motivado, me van a hacer observaciones. Yo no puedo plantear un requerimiento de acusación que finalmente tenga una pésima redacción y en etapa intermedia me van a devolver. Quizás tengo la idea, pero no lo he plasmado bien. Los famosos requerimientos de prisión preventiva. El fiscal siempre se tiene que regir bajo el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad. Es decir, como es defensor de la legalidad, tal que va a hacer es al principio de legalidad. Por ende, el primero en tener que hacer la interpretación de lo que señala el código será el fiscal. El fiscal es el primero que realiza la interpretación del principio de legalidad y el principio de proporcionalidad, y por eso requiere prisión preventiva. Sin embargo, cuando se tenía, por ejemplo, detenciones en caso de flagrancia, solo se tenía 24 horas antes. Y eso era un problema. O sea, tú detenías a la persona, tenías previamente hacer tu requerimiento de acusación, tenías que formalizar la investigación preparatoria, ¿cierto? Entonces lo que hacía un fiscal es en la máquina número 1 hacer la formalización de investigación preparatoria y en la máquina número 2 hacer el requerimiento de prisión preventiva. Y a veces, por ejemplo, este era un problema existente, porque 24 horas era complicado. Era complicado. Entonces llegabas con una mala formalización con un requerimiento de prisión preventiva, donde sí tenías el petitorio, eso estaba muy bien, pero por ejemplo no habían indexado todos los elementos de prueba, porque al término de la emisión de tu requerimiento de prisión preventiva en sede fiscal, luego hay que sacar copias. La detención fue a 9 de la mañana, se va a cumplir 9 de la mañana del día siguiente, cuanto antes eran por ejemplo 24 horas, y el requerimiento de acusación y el requerimiento de formalización se terminaba a 6 de la mañana muchas veces, 7 de la mañana, solo tenías 2 horas. Y tenía cerca de 50 graves y fundados elementos de convicción, medios de prueba. Y tenía como 7 personas que habías atrapado en flagrancia. Entonces, ¿qué sucedía? Que en 2 horas el asistente de función fiscal tenía que sacar copia de todo. Y quienes han sido asistentes de función fiscal se van a dar cuenta de la siguiente situación. Que en el momento que más lo necesitan muchas veces, lamentablemente tu fotocopiadora te traiciona. Se traba, no hay hoja, no hay tinte, pero... Entonces, 4 horas era un problema porque para empezar, a nivel fiscal, uno no podía hacer un trabajo adecuado en tan poco tiempo. O sea, un requerimiento de prisión preventiva tiene que estar debidamente fundamentado. Y ahora si hablamos de sobre la sospecha fuerte existente, sobre todo, entonces mayormente estructurado. Y no se puede, por ejemplo, de los abogados defensores de igual forma. Porque cuando uno litigaba, necesita saber también la formalización de investigación preparatoria, ¿correcto? Para analizarlo debidamente. También el requerimiento de prisión preventiva. Pero cuando ellos iban a visitar, lamentablemente, por un tema de este trabajo, no se les daba. Entonces también había la vulneración a la legítima defensa que se podía dar en el caso de los abogados litigantes. Porque finalmente el abogado litigante necesita también la información, necesita saber qué es lo que dice el requerimiento de acusación o el inicio de diligencias preliminares a efectos que yo plantee en mi posición. Pero si yo tengo tan poco tiempo, va a ser un problema. Por eso es que luego dijeron,
que de 24 horas, por ejemplo, se pase a 48 horas. Ya se tiene, no en su totalidad, ¿no? Igual uno tiene que hacer un trabajo pormenorizado. Entonces, para cerrar esta idea, antes de emitir la disposición, antes de que sean orales, siempre van a ser escritos. Por ahí Henry Solís Trujillo me dice, la escrituralidad versus la oralidad. Llegaríamos a la conclusión de lo siguiente, que en el caso, por ejemplo, de la oralidad, lo vamos a ver exclusivamente en tema de sistema de audiencias. Y respecto a la escrituralidad, en la etapa de la investigación preparatoria, sobre todo en selección, donde es una exigencia, donde la disposición, el requerimiento, incluso el proveído, tienen que estar debidamente motivados, ¿correcto? Entonces, eso era el principio de oralidad. Y luego, hablábamos, por ejemplo, de un tema de celeridad procesal. Y ahí este sistema de celeridad procesal nos permitiría señalar, por ejemplo, lo siguiente. Cuando uno habla sobre el tema de celeridad, por ejemplo, es un problema existente, por ello que existe del proceso inmediato, porque pareciera imaginariamente que tenemos en la mano izquierda celeridad procesal y en el otro mano tenemos sobrecarga laboral. Y si uno imaginariamente pusiera a luchar la sobrecarga laboral con la celeridad procesal, en la actualidad la sobrecarga laboral, mismo Pacman se la ha comido enterito a tu principio de celeridad procesal. De ahí las situaciones donde, por ejemplo, cuando uno se dedica al litigio, solicita copias simples, lo presenta el día lunes, esperas que 24 horas como debe ser te entregan las copias, pero tú fiel a la norma, fiel a la ley, regresas al día siguiente y que te dicen, no hay fotocopiadora, no hay hojas, regrésate en 2 días, regresa después de 3 días, esperas que ya está, no se encuentra. Planteas tú al fiscal, porque estamos en un sistema de igualdad de armas, el fiscal puede recopilar elementos de convicción, sin embargo, el abogado defensor también podría plantear que se realicen determinados actos de investigación. Por ejemplo, podría solicitar que se tomen declaraciones testimoniales, podría solicitar que se oficie a una entidad de efecto que te remita a la cámara de videovigilancia. Podrías de la misma forma, por ejemplo, solicitar de que incluso el fiscal realice una pericia y presentas tú empeñoso como abogado al Ministerio Público tu escrito un lunes y dices, espero que lo provean a más tardar el día jueves, yo voy a acercarme al Ministerio Público. Y te acercas en ocasiones y ¿qué te dicen? No se encuentra. Correcto. Vuelves en una semana, tampoco está proveído, o está en despacho, y regresa después de 3 semanas, y a veces te responden con un téngase presente. Un téngase presente tus más de 10 pedidos que has solicitado para que se efectúe investigación. ¿Eso es posible? Entonces uno tendría que analizar. No se trata de que que el asistente de función fiscal o el fiscal no están haciendo de forma adecuada su trabajo, sino que en ocasiones la sobrecarga laboral incluso ha tenido a bien, por ejemplo, de tener a bien de suprimir ya en este caso los temas de rapidez o de impulso procesal. Entonces ahí tendrían que darse diferentes sistemas de sobrecarga, a efecto de no tener en mayor plenitud determinados actos de investigación que finalmente van generando mucha carga laboral. Eso es importante también, estimados doctores. Entonces, nosotros estamos viendo hasta ahora solamente la existencia de estos dos principios. De igual forma, es importante que tengamos material. Por ende, a las personas que nos están viendo, solamente a los que dejan su correo electrónico, les vamos a proporcionar los materiales de la investigación preparatoria, también los materiales de la investigación fiscal pública. Solamente su correo electrónico en la cajetilla de comentarios. Yo, a través del coordinador de Lectio, vamos a estar haciéndole llegar a cada uno de ustedes el material respectivo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, hablar de derecho penal nos podríamos tomar mucho tiempo. A mí me han señalado, vamos a tener 1 hora solamente de presentación. Entonces el fiscal tiene que utilizar definitivamente diferentes formas de hacer frente a los problemas existentes. Y dentro de esos problemas existentes también vamos a ver el tema de la sobrecarga laboral, que es de preocupación para la población. Como existe una sobrecarga procesal existente, es necesario, por ejemplo, ver los mecanismos de simplificación y las salidas alternativas que se tienen que dar.
porque yo estaba señalando que por un lado, por ejemplo, estábamos hablando de la sobrecarga laboral y en las tres etapas procesales, investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Sin embargo, esto se puede simplificar. Esto a través, por ejemplo, de las salidas alternativas. Estas salidas alternativas pueden ser el principio de oportunidad o los acuerdos reparatorios finalmente. También podríamos saber los mecanismos de simplificación procesal. Dentro de ellos, la acusación directa, el proceso inmediato, la terminación anticipada, la conclusión anticipada de juicio, la colaboración eficaz. En este caso vamos a hablar nosotros sobre lo que es el proceso inmediato, básicamente para terminar. Básicamente se fundamenta el proceso inmediato en temas de eficacia y celeridad procesal. ¿Y en qué nos permite esto? De que si tenemos varios elementos de convicción, no es necesario continuar todavía con la investigación de seguir recopilando diferentes elementos de convicción, porque ya tenemos los elementos de convicción correctos. Entonces no hay la necesidad de seguir continuando. En esos momentos uno podría incoar proceso inmediato. De igual forma, esto simplifica la actividad procesal porque a diferencia del proceso común, investigación preparatoria, etapa intermedia, etapa de juicio oral, acá tendríamos diligencias preliminares, la audiencia de incoación de proceso inmediato y básicamente del juicio también oral. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Poder reducir los temas de sobrecarga laboral y de igual forma un beneficio para el agraviado, porque el agraviado no puede estar también durante mucho tiempo esperando de cuándo se solucionen finalmente sus casos. Dentro de ello, estadísticamente se ha visto de que muchos de los imputados se acogen a un principio de oportunidad y luego también se aquejan sobre un tema de lo que viene a ser la incoación del proceso inmediato. El proceso inmediato, por ejemplo, tiene un decreto legislativo, que es el 1194, y nos va a señalar, a diferencia anterior, de que en el caso del proceso inmediato, por ejemplo, antes era facultativo para el fiscal. Es decir, el fiscal decidía o no incoar proceso inmediato. Ahora es una obligación bajo responsabilidad funcional. Bajo responsabilidad. Por ende, el fiscal tiene que incoar proceso inmediato en base a los artículos 446, 447 y 448. Uno de ellos vamos a ver una causal en la cual se tiene que incoar proceso inmediato, es cuando se ve la situación, por ejemplo, de flagrancia. Y la flagrancia nos remontaríamos al artículo 259 de nuestro Código Procesal Penal, donde nos señala que el efectivo policial detendrá sin mandato judicial en las cuestiones de flagrancia delictiva. Es decir, cuando el agente, por ejemplo, es descubierto al momento de la realización del hecho delictivo. El agente ha huido, pero sin embargo ha sido identificado y finalmente se le termina detener. Y de igual forma, cuando el agente acaba de cometer un hecho delictivo y es detenido. Y en la otra situación es cuando durante las 24 horas finalmente se logra detener a esta persona, ¿correcto? Entonces ahí, por ejemplo, es una posibilidad de incoar proceso inmediato. La otra situación donde uno puede incoar proceso inmediato respecto a la confesión. Hablamos de confesión, estimados doctores. El código señala confesión sincera. Yo tengo mis discrepancias. ¿Podrá existir una confesión que no sea sincera? O sea, una confesión que finalmente sea falsa. Yo considero que no. Se entiende que la confesión tiene que ser real. Por ende, la confesión tiene que ser sincera. Pero también nos señala de que esta confesión es espontánea. Uno no puede obligar a una persona a decir tú confiesa, porque si no te vamos a someter a la tortura, porque finalmente la Corte Interamericana, los derechos humanos van a tener que manifestarse ante esta situación. De igual forma, por ejemplo, podemos ver la siguiente situación, de que esa confesión que da el investigado, se tendría que ver lo siguiente. Si esa persona, por ejemplo, no tiene algún tipo de anomalía psicológica que haga ver de que su confesión eminentemente no es real. Ahora, no es suficiente con la confesión, sino que esta confesión se tienen que ver y analizar también con otros elementos periféricos. Porque si no hay otros elementos periféricos, no podríamos decir que tu confesión es válida. Estimados amigos, el siguiente hecho. El homicidio muchas veces es cometido por un joven de 20 años de edad. Y su madre estuvo en ese momento que finalmente lo descubrió. Y su madre, a efectos que, por ejemplo, no lo lleven o no le empiecen una investigación, termina inculpándose ella. Entonces, fácilmente si uno diría, bueno, te estás inculpando,
correcto, tú eres la culpable, entonces prisión preventiva, no, sino que esa confesión en forma periférica también se tiene que tener con los otros elementos de convicción, o sea, la sola declaración no. Lo siguiente es cuando se tengan elementos de convicción suficientes, y los elementos de convicción suficientes se van a tener, por ejemplo, sobre todo en el caso de flagrancia delictiva. Ejemplo de tener elementos de convicción que necesariamente nos va a permitir llegar incluso a hacer requerimiento. Se trata de que un particular va haciendo trámites dentro de una entidad pública. Sin embargo, dentro de esos trámites, como a veces son engorrosos, un funcionario público le dice lo siguiente: ve a mi oficina, tu trámite lo podemos agilizar más rápido. Solamente 500 nuevos soles para que tu trámite en primera lo saquemos hoy en la tarde. Es más, lo que tú estás solicitando, hoy en la tarde nos encontramos a las 8 de la noche, ¿correcto? Ahorita son 11 de la mañana, a las 8 de la noche nos encontramos, ¿correcto? 500 nuevos soles. Y después 100 nuevos soles. Luego, eminentemente, tiene que darle los otros 400 más, pero decide ir a la fiscalía. Durante el transcurso de la misma habían intercambiado celulares. El funcionario le llamaba y en una de las llamadas le decía: no, 500 me parece muy poco, que sean 800. Si no es 800, lamentablemente no te voy a poder dar y te voy a dar tus 100 nuevos soles. Entonces, como él le urgía, definitivamente lo que hizo es: ya, no hay ningún problema, que sea 800 nuevos soles. Ya, no hay ningún problema. Pero había llamadas entrantes, había salientes, porque evidentemente también esta persona le llamaba a este funcionario y le decía: doctor, no te voy a poder dar los 800, que sean 700 por favor. O sea, había comunicación, correcto, había comunicaciones, y decide denunciar a la fiscalía. En las fiscalías que están de turno llegan bastantes denuncias para que se monten operativos, pero no todas estos ameritan realizar un operativo todavía. Entonces, habría que cotejar si realmente se cumple. Entonces, el denunciante llega y se le preguntó: ¿qué tienes? Lo que tengo acá es este caso. Bueno, sí, evidentemente estaríamos configurando ante un tipo penal, lo he hecho. Pero ¿qué tienes más como elementos periféricos para posiblemente empezar un operativo? No, me ha citado hoy a las 8 de la noche en un restaurante. Ah, perfecto, en el restaurante sí. Pero ¿qué tienes? Tengo los mensajitos de texto, los mensajes de WhatsApp, tengo la llamada. Y en ese mismo momento, por ejemplo, que está con el fiscal, recibe una llamada de este funcionario, en la cual le dice: ¿sabes qué? Mejor no va a ser que nos encontremos a las 8, sino a las 8:30. Ante esa situación, eminentemente sí se tiene que montar un operativo. Se mancharán los billetes, la ayuda de la DICOCOR, se llegará a las 8:30, se hará todo el operativo respectivo, y en el momento que ingresa la persona con la cámara, por ejemplo, en el pecho, y le está entregando la... ingresa el fiscal, ingresa a los medios de comunicación, y ahí sí se le atrapa. Correcto. La pregunta, por ejemplo, sería ahí: ¿se le atrapas o se le detiene por recibir la suma de dinero, o lo estamos deteniendo por haber solicitado? Reitero nuevamente, en ese caso en concreto, a esa persona se le está deteniendo por haber solicitado la suma de dinero o por haber recibido la suma de dinero. La mayoría dirá: no, pues lo están deteniendo por haber recibido, no, o sea, está más claro que el agua. No, ahí vamos a ver que previo a recibir el dinero ha existido la solicitud. Entonces la solicitud viene a ser el verbo rector. Reitero, la solicitud del verbo rector. Y el recibir, por ejemplo, solamente vendrá a ser la etapa de consumación. Y la etapa de consumación no es punible. No es punible. Detenemos por recibir. Deteniendo, por ejemplo, por haber solicitado. Por ejemplo, elementos importantes. Tenemos los billetes que han sido manchados, tenemos las huellas que se encuentran ahí, tenemos las cámaras en ese momento de audio, tenemos las cámaras del lugar, tenemos los testigos. Entonces se tiene elementos. Ahí ya no es necesario continuar con más elementos, tomar declaración y video, porque ya lo tienes en ese momento. Entonces, por ende, vamos a ver que ante esas situaciones uno podía incoar proceso inmediato. Se podría ir a proceso inmediato, ¿correcto? Y porque está en obligación el fiscal tener que realizar eso. Y cuando incoa proceso inmediato, puede hacer también los requerimientos. Prisión preventiva, impedimento de salida del país, si lo considera necesario. Ahora, vamos a ver que cuando se complica la situación, cuando son casos de complejidad. En un caso de complejidad jamás incoa proceso inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué un caso se declara complejo? ¿O por qué un caso se debería declarar en todo caso la complejidad? No es una sola
sino hay razones fundadas, porque el código también lo señala, para declarar complejo un caso. Y eso van a ser los causales para el cual, por ejemplo, uno no puede incoar proceso inmediato. Si tiene pluralidad de imputados, si tiene que hacer requerimientos, diligencias externas, internas, si tienes en este caso que hacer pericias, por ejemplo, si tienes abundante documentación, tienes que realizar diferentes diligencias. Entonces, en pocas palabras, te falta investigar. Necesitas investigar más. Por eso declara complejo un caso. No se podría declarar un caso complejo si se trata, por ejemplo, solamente de homicidio simple, correcto, el que mata a otro, un solo imputado. Se ha individualizado el presunto autor del hecho delictivo, se tiene las cámaras, se tiene un testigo. ¿Cuál es la razón de tener que declarar complejo? Alguien diría, pero es más fácil declarar complejo porque vamos a tener más tiempo de investigación. Pero no se trata de hacer un atropello pues al proceso penal, sin lugar a dudas. Sino lo que se trata es de cumplir sin lugar a dudas. Entonces, la incoación de proceso inmediato va a ayudar como mecanismos de simplificación procesal a efectos de que no se tenga con mayor tiempo una investigación, sino solamente menor tiempo posible. Finalmente, el fiscal, el abogado defensor y de igual forma también que tiene que tener el juez va a ser importante, siempre ambos guiándose por un tema de imparcialidad, objetividad y buena fe. Muy bien, estimados amigos, quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber estado presente en esta exposición. Muchísimas gracias en la invitación del Instituto Lectio. Agradecerles también a cada uno de ustedes y recordemos que estamos en un tiempo complicado, pero a pesar de que estemos en un tiempo complicado y exista este COVID-19, nuestras ganas de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, son más fuertes de cualquier problema. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sergio Emerson. Nos vemos en otra oportunidad.